Buenas tardes. Buenas Buenas tardes. tardes. Vamos a hablar de soluciones a sistemas de ecuaciones lineales, ¿verdad? Entonces, así como cuando mirábamos en 110 ecuaciones de grado 1, y mirábamos métodos para resolver esas ecuaciones y encontrar los valores de las variables, entonces, de igual forma aquí se pueden plantear ecuaciones diferenciales ordinarias que tienen que ver con dos o más variables, que tienen que ver, perdón, con dos o más ecuaciones con derivadas de dos o más variables dependientes respecto de una única variable independiente. ¿Okay? Ya lo vamos a visualizar esto en un ejemplo, ¿verdad? De hecho, pues, un sistema de ecuaciones diferenciales lineales podría ser planteado de la siguiente forma. Un ejemplo, ¿verdad? Después lo vamos a ir procesando. Entonces, aquí observan ustedes que yo tengo pues dos ecuaciones diferenciales, ¿verdad? Estas dos ecuaciones, como ustedes pueden ver, su variable independiente es la variable t, ¿okay? Esta es la variable independiente. Y tengo pues derivadas de x respecto de t, pero también tengo derivadas de y respecto de t, así que tendría como variables dependientes, que de hecho son funciones, ¿verdad? A y, a x y a y. De hecho, pues recordemos que al final de cuentas estas son dos funciones, x de t y de t, ¿verdad? Y pues cuando resolvemos el sistema, lo que queremos es encontrar quiénes son estas dos funciones, ¿okay? Resolviendo el sistema. Entonces, eso es lo que vamos a ver hoy. El método para resolver el sistema y poder encontrar quién es x de t y quién es y de t, de manera que satisface pues el sistema de ecuaciones. El método que usamos es el método de eliminación, que es muy parecido al que se usaba en álgebra, ¿verdad? En 110. Solo que para usarlo, nosotros, en vez de usar esta notación con este operador, pasamos todo a la notación del operador delta. Es decir, para plantearles una forma generalizada, digamos que yo tengo esta ecuación diferencial de enésimo orden, ¿verdad? Esto solo es para que ustedes vean cómo es que funciona eso del operador delta o d que vamos a usar, ¿verdad? Ahí tengo una ecuación de orden n, ¿verdad? Entonces, cuando yo uso el operador delta, yo digo, bueno, la primera derivada, yo la puedo escribir como la derivada de y. La segunda derivada, en este otro sistema, pues es d al 2 de 2 de y, o sea, segunda derivada de y. No es d al cuadrado, ¿verdad? O sea, aunque, como ya veremos más adelante, en el método si consideramos a ese numerito una potencia, pero es por una razón de conveniencia. Entonces aquí, pues podríamos decir a sub n de enésima de y más a sub n menos 1
D a la n menos 1 de Y, y así, ¿verdad? A sub 1 D de Y más A sub 0, Y igual a GT. Y de hecho, pues aquí hay algo que hacemos también que es útil para resolver sistemas, parte de, y es que Y lo podemos sacar como factor común, quedándonos esto. Es decir, los coeficientes con sus respectivos operadores, ¿verdad? Nos quedan ahí dentro del paréntesis. Y ya más adelante vamos a ver por qué es importante hacer esto, pues. O sea, tiene una razón para hacerse. A sub 1 D más A sub 0 igual a GT. Entonces, aquí esto lo estoy haciendo. Lo que yo quiero es que ustedes vean que en vez de escribir las ecuaciones en esta forma, que es la notación prima, o en esta, que es pues la notación esta de la derivada, ¿verdad? Respecto de la variable independiente, utilizamos esta notación, ¿verdad? Que también indica derivada, ¿verdad? Solo es otra forma de escribir. Entonces, dicho eso, veamos brevemente cómo quedaría un sistema al momento de cambiarlo. Y digamos que es un sistema así. Bien, este es un sistema de dos ecuaciones. Noten ustedes que la variable independiente esté, ¿verdad? O sea que estas derivadas, esta segunda derivada, por ejemplo, en realidad es esto, ¿verdad? Segunda derivada de X respecto de T. ¿Okay? Igual con Y, ¿verdad? La segunda Y pues sería la segunda derivada de Y respecto de T. Esta sería esta, ¿verdad? Y así sucesivamente. ¿Ok? Entonces, recuerden, nuestra variable independiente es T. Ahora, ¿cómo lo escribiría en la notación del operador? Bueno, en la segunda derivada de X escribía segunda derivada de X más dos veces la derivada de X, ¿verdad? Menos X, eso no está derivándose, más segunda derivada de Y menos 3Y igual a seno de T. Y la otra ecuación quedaría como la derivada de X menos 4X más la derivada de Y menos 2Y igual a E a la menos T. Entonces aquí ustedes observen que por ejemplo aquí puedo sacar de factor común X, entonces me quedaría D cuadrado más 2D menos 1 de X, y aquí puedo sacar de factor común Y, y me quedaría D cuadrado menos 3Y seno de T. Y aquí me quedaría D menos 4 de X más D menos 2 de Y igual a E a la menos T. Entonces aquí ya escribí yo el sistema en una forma de esta notación, de este operador D, ¿verdad? Y pues factorizado, de hecho, ¿verdad? Entonces, cuando yo escribo mi sistema así, yo ya estoy listo para aplicar el método de eliminación. ¿Okay? Pero lo primero es reescribir, mejor dicho, la ecuación de esa forma, ¿verdad? Entonces, recuerden, la derivada, pues, el orden de la derivada me da aquí como el número que podríamos interpretarlo como una potencia, ¿verdad? Entonces la segunda derivada es D cuadrado, la primera es D, y si la función no se está derivando, pues no lleva D, ¿verdad? Como pueden ver en este caso, ¿verdad? No lleva D. Y en los otros que aparecen por ahí. Bueno, ahora vamos a hacer un ejemplo más sencillo de entrada, ¿verdad? Pues iremos viendo otros, un poquito más complejos para ver cómo usar el método de eliminación. O sea, este solo era para ejemplificar, ¿verdad? Pero está un poquito complicado. No vamos a iniciar con ese, de hecho. Vamos a iniciar con algo más sencillo. Bien,
aquí tengo un sistema con dos funciones, X y Y, ambas tienen como variable independiente a t, ¿verdad? Bueno, entonces lo que yo estoy buscando son dos funciones, X y Y, ambas dependientes de t, que satisfacen esta ecuación. Lo primero es que aquí en vez de escribir dx de t, pues voy a decir dx menos 3y igual a 0. Pasa el 3y al otro lado, ¿verdad? Negativo. Y dy menos 2x igual a 0. Entonces ahí ya tengo escrito mi sistema de otra forma, ¿verdad? Ahora yo voy a usar el método de eliminación. Y una de las cosas que tengo que tener en cuenta cuando uso ese método es que d yo lo considero como si fuera un coeficiente. ¿Okay? Esa d de la derivada. Lo manejo como si fuera un coeficiente. ¿Okay? Y como un coeficiente, pues lo tengo que restar, o sumar, o multiplicar, o dividir, ¿verdad? Según sea la operación que sigue. Lo manejo de forma algebraica. No como el operador diferencial que es, sino como si fuera un coeficiente. ¿Okay? Entonces, ¿por qué les digo esto? Bueno, vengo yo y digo, ok, voy a eliminar. Bueno, primero, antes de eliminar, voy a escribir esto. De forma que las X me queden en columna, ¿verdad? Y lo mismo pase con las Y, sea función o sea derivada. Entonces aquí ya está ordenado. Ahora, lo siguiente que ustedes deben de pensar o decidir es qué función van a eliminar. Pueden eliminar X o pueden eliminar Y. En este caso yo voy a empezar eliminando Y. Quiero eliminar esto. Entonces, pensando que D es como un coeficiente, y si yo quiero eliminar eso, entonces yo debería de multiplicar la ecuación de arriba por una D y la ecuación de abajo por un 3. Cuando yo digo multiplicar, voy a multiplicar cada término. Entonces, ¿qué pasa? Bueno, D por dx va a ser D cuadrado X. Entonces, por eso les digo, D lo manejamos como si fuera un coeficiente. Menos 3y por D va a ser 3dy. Y D por 0 es 0. Eso en la de abajo. Arriba, perdón. Abajo va a ser menos 6x más 3dy, también igual a 0, multiplicando pues el 3 por cada uno de ellos, ¿verdad? Entonces se llama método de eliminación porque yo voy a sumar, ¿verdad? Y cuando sume estas dos, son el mismo término, por lo tanto se cancelan. Entonces lo que me queda aquí ya está en términos de una de las variables, nada más, que en este caso es x. Entonces, y esto regresando, digamos, a la notación prima, sería la segunda derivada de x menos 6x igual a 0, que es, si ustedes recuerdan, una ecuación de segundo orden con coeficientes constantes. ¿Okay? Con coeficientes constantes. Entonces ahí tendría, usando el método de coeficientes constantes, tendría esto. M cuadrado es igual a 6, por lo tanto M es igual a más menos raíz de 6. Es decir, M1 es igual a raíz de 6 y M2 negativo de raíz de 6. Resolviendo la ecuación cuadrática. Entonces, ¿cómo me queda la solución? Bueno, x1 de t es e a la raíz de 6t y x2 de t es igual a e a la menos raíz de 6t. ¿Okay? Y podríamos decir en general que x de t, recuerden que es la combinación lineal, ¿verdad? C1, e a la raíz de 6t más C2, e a la menos raíz de 6t. ¿Okay? Entonces, esa sería la función que le da solución a la ecuación diferencial en x, ¿verdad? Pero recuerden que tengo x, pero también tengo y. Entonces, puede ser que me pidan resolver ambas ecuaciones, perdón, que encuentre ambas funciones. Es decir, que encuentre también quién es y de t. En algunos problemas, en algunos ejemplos lo piden, en otros no, ¿verdad? Dependiendo del grado de complejidad de la pregunta, ¿verdad? Entonces, ¿qué tengo que hacer para encontrar? Ya encontré x de t, una de las funciones, ahora tengo que encontrar la otra. Bien, me voy a ir
aquí otra vez, ¿ok? Lo voy a copiar nuevamente. Dx menos 3y igual a 0 y menos 2x más dy igual a 0 también. Ese era el sistema así como lo había planteado ahí, ¿verdad? Y ahora, en vez de eliminar y, que fue la que eliminé antes, voy a eliminar x. Entonces, ¿por qué tengo que multiplicar? ¿Por qué tengo que multiplicar cada ecuación para eliminar x? Bueno, la de arriba la voy a multiplicar por 2 y la de abajo la voy a multiplicar por d, pensando en d como un coeficiente. Entonces me va a quedar 2 de x menos 6y igual a 0 y menos 2, perdón, menos 2 de x más d cuadrado y también igual a 0. Sumo ambas ecuaciones, esto se cancela y me queda d cuadrado y menos 6y igual a 0. Y esta, recuerden ustedes, que sería como decir y' menos 6y igual a 0, que también es una ecuación de coeficientes constantes. Su ecuación auxiliar es esta. Las soluciones son raíz de 6 y menos raíz de 6, igual que las anteriores, ¿verdad? Entonces, y de t pues sería, o vaya, si prefieren llevar la misma secuencia, y1 de t sería pues e a la raíz de 6t, y y2 de t sería e a la menos raíz de 6t. Y y de t sería C3, ¿verdad? Porque no puedo usar C1 porque ya la usé en la solución de X, ¿verdad? Ojo con eso. Entonces C3 a la raíz de 6t más C4 a la menos raíz de 6t. ¿Ok? Bien, por ahí había encontrado en la hoja anterior que esto que era la solución de X de t era esta. ¿Okay? Entonces ahí está X de t y Y de t. Ahora, aquí les comento que no he terminado por una razón. Como el sistema es de únicamente dos funciones, X y Y, entonces no me permite, por un tema de consistencia y de restricciones dimensionales, no me permite manejar tantos coeficientes, C1, C2, C3 y C4. Este sistema que es de 2, ¿verdad? Me permite manejar únicamente C1 y C2. C3 y C4 están de más. Entonces, ¿qué tengo que hacer? Bueno, expresar C3 y C4 en términos de C1 y C2. ¿Y cómo hago eso? Bueno, regreso a la ecuación original, a una de ellas, ¿verdad? Que podría ser esta. Esa es una de las ecuaciones originales, recuerden, ¿verdad? Estamos hablando del principio, esta, ¿verdad? Esta de aquí. Bien, de hecho, si incluso pues la podemos expresar como venía originalmente, ¿verdad? De esta forma. Y lo que hago es sustituir las soluciones que encontré en la ecuación. Entonces, de x de t, pues necesito derivar x, ¿verdad? De x de t sería la derivada de esta, que sería raíz de 6c1, que es la raíz de 6t, más raíz de 6, menos raíz de 6c2, a la menos raíz de 6t. ¿Qué voy a hacer con esto? Bueno, seguir lo que me dice la ecuación. Me dice que esa primera derivada que tengo ahí es igual a 3 veces y. Y recuerden que es esta, ¿verdad? Entonces 3 veces C3 a la raíz de 6t. Bueno, de hecho, aplicando propiedad distributiva es 3 veces C3 más 3 veces C4 a la menos raíz de 6t.
con esta ecuación, ¿qué es lo que hago? Bien, como digamos, estas partes son la misma, entonces yo puedo despejar de ahí y decir que raíz de 6C1 es igual a 3 veces C3. O sea, esta con esta, ¿verdad? Y por otro lado, menos raíz de 6C2 es igual a 3 veces C4, que es esta con esta, ¿verdad? Entonces las estoy separando. Entonces, C3, despejando, va a ser raíz de 6 sobre 3 C1 y C4 es menos raíz de 6 sobre 3 C2. Entonces, aquí ya escribí C3 y C4 en términos de C1 y C2. Entonces, en mi solución, ¿verdad? En vez de escribir C3 y C4, lo que escribo son raíz de 6 sobre 3 C1 y menos raíz de 6 sobre 3 C2, al menos raíz de 6. Y esto sí es lo que yo puedo presentar como una solución final al sistema, ¿verdad? Con las dos funciones expresadas únicamente en términos de C1 y de C2. ¿Okay? Entonces, si el ejercicio nos pide, ¿verdad?, encontrar las dos o tres o las que sean soluciones al sistema, vamos a tener que hacer este trabajo siempre. Tomar una de las soluciones y sustituirla en la ecuación, una de las ecuaciones del sistema, para encontrar las coeficientes, ¿verdad?, y expresarlos en términos, por ejemplo, en este caso C3 lo expresé en términos de C1 y C4 lo expresé en términos de C2. Y eso, pues, como les digo, siempre que nos pidan las dos soluciones, necesariamente lo tendremos que hacer. Entonces, vamos a hacer otro ejemplo, ¿verdad? Ya ahorita un poquito más complicado. No sé si hay alguna pregunta hasta aquí sobre la forma como hemos procedido. Entonces, recuerden, recapitulando un poco, tengo mi sistema, lo paso a la notación esta de este operador D. ¿Ok? Luego, pues decido qué variable voy a eliminar primero. En este caso yo decidí eliminar Y. Y lo que hice entonces fue multiplicar la ecuación de arriba por D. Recuerden que el D lo vamos a manejar como que fuera un coeficiente. Y la de abajo por 3. Entonces, en este nuevo sistema yo puedo cancelar esto, ¿verdad? Porque uno es positivo y el otro es negativo. Se pueden cancelar cuando sumo todo. Y me queda una ecuación en una variable. En X, pues. La cual es de coeficiente constante. Así que la resuelvo y encuentro mis soluciones. Y esta es mi solución. Y luego, pues, para encontrar la otra, hago lo mismo, solo que ahora, pues, eliminando X, ¿verdad? Y es lo que hice en esta otra hoja. Hice lo mismo, pero ahora elimino para X, entonces la de arriba la multiplico por 2, la de abajo la multiplico por D. Se cancelan, ¿verdad? Y me queda la nueva ecuación solo para de Y, que también es de coeficientes constantes, la resuelvo, ¿verdad? Entonces, sí, ahí encuentro mis dos funciones que me dan solución al sistema. Ahora, como no puedo dejar tantas variables, entonces el C3 y C4, yo lo que hice fue pues escribirlas en términos de C1 y C2, utilizando esto, ¿verdad? Sustituyendo una de las soluciones en la ecuación, una de las ecuaciones diferenciales, ¿verdad? Bueno, de hecho usé las dos, usé la derivada y usé Y, ¿verdad? Y entonces así yo pude reescribir esto y pude expresar las C3 y C4 en términos de C1 y C2. ¿Sí? Sí. ¿Puede volver a la página 2, por favor? Esa. Sí. La que sí. Dale, gracias. Bien. Vamos a hacer otro ejemplo.
Vamos a encontrar ambas soluciones, ¿verdad? C1 y C, perdón, Y y X. Lo primero es escribir esto en forma de el operador D, ¿verdad? Entonces voy a tener dx más dy más 2y igual a 0. Y dx menos 3x, a ver, esto si no me equivoco, déjenme ver. Creo que es también primera derivada. No es primera derivada. Está bien. Menos 2, menos y' más 2y, menos 2y, menos 2y. Okay. Está la notación del operador D. Voy a escribirlo un poco más simplificado, entonces tendría dx más, puedo sacar d más 2y igual a 0. Y d menos 3 dx abajo, menos 2y igual a 0. Entonces, bueno, voy a eliminar, primeramente voy a eliminar a y, ¿verdad? Voy a eliminar esta variable, entonces tengo que multiplicar por 2 la ecuación de arriba y por d más 2 la ecuación de abajo. ¿Okay? Recuerden que esto lo hacíamos en 110, ¿verdad? Cuando es un método de eliminación, para poder eliminarla. Y entonces me queda 2 dx más 2 por d más 2y igual a 0. Y aquí voy a tener d menos 3 por d más 2 dx menos 2 por d más 2 de y igual a 0 también. O sea, todo este factor pues se multiplica, se maneja de manera algebraica, ¿verdad? Como que fuera un coeficiente todo. Aplican las mismas reglas del álgebra que siempre hemos usado, ¿verdad? Aunque sea un operador diferencial. Sumo las dos ecuaciones y estas dos pues cancelan, ¿verdad? Entonces me queda d menos 3 por d más 2 x más 2 dx igual a 0. Que sería d cuadrado menos d menos 6 dx más 2 dx igual a 0. Aquí multipliqué esto, ¿verdad? Luego por propiedad distributiva tendría d cuadrado de x menos dx menos 6x más 2dx igual a 0. Y estos los puedo simplificar, ¿verdad? Todavía estoy manejando el d como si fuera un coeficiente, entonces me va a quedar d cuadrado de x más dx menos 6x igual a 0. Entonces aquí está simplificada mi ecuación. Y esta es pues una ecuación de segundo orden. Es también esta ecuación de segundo orden, cuya ecuación auxiliar sería esta, ¿verdad? Entonces, aquí pues ustedes dicen, bueno, m más, m menos, 3 y 2, m igual a menos 3, m igual a 2. Entonces, ¿qué obtengo? Que x1 de t es e a la menos 3t. Y que x2 de t es e a la 2t, ¿verdad? Y en general x de t pues sería c1 e a la menos 3t más c2 e a la 2t. Ahí tengo x de t. ¿Ok? Bien, si solo me pidieran resolver para x de t, ahí habría terminado el trabajo, ¿verdad? Pero como en este caso voy a resolver para todo el sistema, ¿verdad? Entonces, voy a retomar desde aquí, a ver, desde aquí mejor dicho, desde aquí, voy a retomar esta, pero ahora la que voy a eliminar va a ser a x para encontrar y, ¿verdad? Entonces tengo dx más d más 2 de y igual 0. Esa era de arriba. D menos 3
D menos 3 de X más 2Y igual a 0. Así queda el sistema. Menos 2Y. Menos 2Y. Entonces, ahora dije, bueno, lo que quiero eliminar es X, ¿verdad? Entonces voy a multiplicar la ecuación de arriba por D menos 3 y la de abajo por menos D. Recuerden que la que quiero eliminar es esta, ¿verdad? Entonces, me va a quedar D por D menos 3 de X más D más 2 por D menos 3 de Y igual a 0. Y menos D por D menos 3 de X más D 2 de Y igual a 0 también. Sumo las ecuaciones, se cancela esto y me va a quedar pues D más 2 por D menos 3 más 2 de Y igual a 0. Entonces es el mismo procedimiento que antes, ¿verdad? Aquí es de Y, ¿verdad? Entonces voy a tener D cuadrado menos D menos 6 de Y más 2 de Y igual a 0. Va a ser D cuadrado de Y menos D de Y menos 6Y más 2 de Y igual a 0. Y me queda la ecuación ya simplificada. Aquí esto cancela con este, ¿verdad? Simplifica, mejor dicho. Y esto, pues, de regreso a una ecuación diferencial es y' más y' menos 6y igual a 0. Ecuación de coeficientes constantes de segundo orden. M igual a negativo 3 y M igual a 2. Entonces, Y1 va a ser E a la menos 3t. Y Y2 va a ser E a la 2t, ¿verdad? Y Y de t sería C1 E a la menos 3t. Más C3, perdón, porque ya C1 y C2 ya los usamos. Entonces C3 y C4 E a la 2t. Entonces, y X de t recordemos que era C1 E a la menos 3t más C2 E a la 2t. Entonces, ahora lo que tengo que hacer, que fue lo mismo que hice antes, ¿verdad? Es tomar estas ecuaciones y sustituirlas en una de estas ecuaciones, ¿ok? Para despejar o para igualar, ¿verdad? ¿Cómo se llama? ¿Verdad? Esto es lo que tengo que hacer. Entonces, lo voy a hacer con la ecuación de abajo. Miren, lo voy a hacer con esta, ¿ok? Que es X', dice, menos 3X menos 2Y igual a 0. Entonces necesito a X'. Bueno, X' sería la primera derivada de X de t, ¿verdad? Lo voy a hacer aquí abajo de esta otra. X' de t pues sería menos 3C1 E a la menos 3t más 2C2 E a la 2t. Entonces, sustituyendo en esta ecuación todo esto, entonces voy a tener, este era X', ¿verdad? Menos 3C1 E a la menos 3t más 2C2 E a la 2t. Luego menos 3X, dice. Entonces menos 3 por esta, ¿verdad? Que sería 3C1 E a la menos 3t. Menos 3C2 E a la 2t. Y luego por último dice menos 2Y. Entonces sería menos 2C3 E a la menos 3t. Menos 2C4
e a la 2t igual a 0. ¿Okay? Entonces ahí ya la sustituyo. Ahora, aquí puedo simplificar, ¿verdad? Esto sería menos 6c1 e a la menos 3t. Y este también lo puedo simplificar con este. Me quedaría menos c2 e a la 2t. Y estas dos las voy a pasar al otro lado del igual. Me va a quedar 2c1 e a la 3t, a la menos 3t, más 12, c3, perdón, aquí es c3, más 12c4 e a la 2t. Y ahí pues solo igualo esta con esta, ¿verdad? Entonces tendría que menos 6c1 es igual a c3. Y la otra, ¿verdad? Esta, con esta otra, menos c2 e igual a 12c4. Entonces C3 es igual a menos 6 veces C1 y C4, despejando, es menos 1/2 de C2. Entonces, en mis ecuaciones, en mi solución, en vez de C3 y de C4, digo, bueno, menos 6C1, y aquí voy a decir, en vez de C4, digo menos 1/2 de C2. Y ahí está mi sistema escrito en términos de los mismos dos coeficientes, ¿verdad? Y ahí está la solución al sistema. ¿Okay? Estas dos ecuaciones, si yo las sustituyo, estas dos funciones, perdón, si yo las sustituyo en mi sistema original, me deberían de satisfacer el sistema, ¿verdad? Me deberían de satisfacer este sistema. O sea que la primera derivada de x más la primera derivada de y más 2 veces y me debe dar igual a 0. Y la primera derivada de x menos 3x menos 2y también me debe dar igual a 0. Entonces, esa es la forma de comprobarlo, ¿verdad? Bueno, entonces, ya ven que pues es bastante trabajo, ¿verdad? El método. No es el único método, ¿verdad? Por ahí hay quienes usan regla de Cramer para encontrar la solución, que es válido, ¿verdad? Aunque no es más sencillo, siempre lleva trabajo, ¿verdad? Bien. Vamos a desconectar. Si no hay preguntas, vamos a desconectar y vamos a regresar con un ejemplo donde la ecuación o el sistema es no homogéneo, porque vean que en ambos casos ha estado igualado a 0, ¿verdad? Ha estado igualado a 0. Pero ¿qué pasa cuando una de las ecuaciones es no homogénea? Bueno, entonces eso lo vamos a ver ahora, cuando regresemos.
Bueno, vamos a ver ahora un ejemplo para un sistema, pues, no homogéneo, ¿verdad? Un sistema no homogéneo. Entonces, recuerden que si tenemos un sistema no homogéneo, eso implica encontrar que soluciones particulares, ¿verdad? Eso es inevitable, ¿verdad? Si el sistema es homogéneo. Entonces, la ecuación de arriba, la primera, vean ustedes que es igual a t cuadrado. Desde ese momento ya no es homogénea, ¿verdad? Ya no es homogénea. Entonces vamos a resolver para x de t nada más. En este caso solo queremos saber cuál sería la función x de t en ese sistema. Pasamos al operador, a la notación del operador, ¿verdad? Ahí tengo una segunda derivada de y, por lo tanto es t cuadrado, ¿verdad? Entonces ahí está escrito. Lo vamos a agrupar para hacerlo más sencillo. No es igual a t cuadrado. Ahora voy a proceder a eliminar a la variable y, ¿verdad? Porque quiero encontrar a x de t. Entonces, ¿qué tengo que hacer? Bueno, veo que aquí es d cuadrado y aquí es de y. Entonces, para igualarlas, ¿verdad? Y eliminar, voy a multiplicar arriba por un menos 1 y abajo por una d. ¿Okay? Entonces me va a quedar menos d menos 4 de x menos d cuadrado y igual a menos t, y abajo va a ser d por d más 1 de x más d cuadrado y igual a 0. Aquí es t cuadrado, ¿verdad? Entonces, eliminando, me queda d por d más 1 de x menos d menos 4 de x igual a menos t cuadrado. ¿Okay? Y esto sería d cuadrado más d, bueno, aquí ya multiplicando todo de una vez, ¿verdad? D cuadrado x más d por 1 por x, ¿verdad? De x menos dx más 4x igual a menos t cuadrado. Cancelan estos dos. Me queda d cuadrado de x más 4x, ¿verdad? Igual a menos t cuadrado. Y esto sería, pues, así. Vic, en el caso que estuviera igualado, que ambas ecuaciones estuvieran igualadas a dos funciones, quedaría la suma ahí, ¿verdad? O sea, digamos que estuviera igualado, no sé, a una... Ah, ok. Dice que, por ejemplo, aquí fuera más t, por ejemplo. Aquí le quedaría más t. Sí, así. Ok. Bien. Ahora, como pueden ver, me queda esta ecuación de segundo orden, pero esta es no homogénea, ¿verdad? No homogénea. Entonces, ¿qué tengo que hacer? Bueno, resolver obviamente primero la homogénea asociada, que es m cuadrado más 4 igual 0. M es igual a más menos 2i, ¿verdad? Compleja, por lo tanto, x1 de t es seno de 2t y x2 de t
es coseno de 2t. Okay, ahí están las complementarias. Pero también tengo que encontrar la particular. Entonces, la particular, pues aquí yo puedo usar cualquier método de lo conocido, ¿verdad? En este caso voy a usar varias coeficientes indeterminados. Okay. Entonces, yo voy a estimar una solución, ¿verdad? Un YP, que como aquí es cuadrática, pues entonces mi YP tendría que ser cuadrático, ¿verdad? Ese sería mi YP y sus respectivas derivadas serían pues 2AT más B y sería aquí la segunda sería 2A, ¿verdad? Y ya con eso pues sustituyo aquí, ¿verdad? Tendría 2A más 4 por AT cuadrado más BT más BT más C, ¿verdad? Aquí no es T, es C nada más. Igual a menos T cuadrado. Entonces tendría 2A más 4AT cuadrado más 4BT más 4C igual a menos T cuadrado. Entonces ahí pues 4A es igual a negativo 1, 4B es igual a 0 y 2A más 4C es igual a 0 también. A es igual a menos 1/4, B es igual a 0 y C sería igual, sería menos 1/2, 1/8 sería, C sería igual a 1/8. ¿Okay? Entonces la solución particular sería pues menos 1/4 de T cuadrado más 1/8. Entonces, X de T, ¿cómo me quedaría al final? Recuerden que sumo las particulares con la particular con la complementaria, entonces sería C1 seno de 2t más C2 coseno de 2t menos 1/4 de t cuadrado más 1/8. ¿Okay? Ese sería y de t. X de t, perdón. X de t. Entonces ahí pues después si les piden y de t, entonces hacen lo mismo, pero eliminan aquí, ¿verdad? Van a eliminar para X, ¿verdad? Dejando Y. Y todo el mismo procedimiento. Igual van a tener que encontrar la complementaria y luego pues la particular, ¿verdad? Porque provenimos de una ecuación, de un sistema de ecuaciones no homogénea, ¿verdad? No homogénea. ¿Preguntas? Ahí si quieren, pues más tarde hagan el Y de P, ¿verdad? El Y de P. El Y de P, por si lo quieren y lo hacen y lo quieren revisar, el Y de P les queda... Ahí queda, por si Y lo quieren siempre comprobar habría ustedes que más tarde. dejar las constantes en términos de C1 y C2. Miren, en este caso, pues, este ejemplo en particular es un poquito más complicado porque tengo una cantidad diferente de constantes, ¿verdad? Y no se le va a pedir, ¿verdad? No se le va a pedir. Ok. Entonces, puede dejarlo expresado así en este caso. Luego, pues, el software puede encontrar los valores de esas constantes mediante aproximación. Una pregunta. Ajá. Para la tarea, solo vamos a poder
vamos a tener que sacar también X de T y Y de T en algunos ejercicios, o solo vamos a sacar uno de los dos. ¿Qué dice la especificación? ¿Cómo? No recuerdo qué les pide la tarea, fíjese, si les pide una o dos, las dos soluciones. No recuerdo. Dice que solo encontramos las soluciones generales, pero no sé para esos casos. Pide la solución general, tienen que encontrar las dos. Y tenemos que encontrar solo para C1 y C2 en la tarea. O lo podemos dejar expresado así. No, pueden dejarlo expresado así. Lo importante es que ustedes sepan que al final, si quieren presentar una solución completa, deben de hacer ese paso, ¿verdad? Ok, gracias. Bien. Bueno, si no hay más preguntas, entonces aquí terminamos y nos vemos el jueves, ¿verdad? Nos vemos el jueves.